Hola a todos, yo soy Luis Trota, uno de los tutores del área de crecimiento y desarrollo, y en esta oportunidad vamos a trabajar acerca de las distintas teorías del desarrollo. Bien, hay diferentes autores que han planteado teorías al respecto de lo que es el desarrollo y de cómo estudiarlo. Lo que es importante sí es que son distintas visiones de un mismo fenómeno, y por tanto lo que nos van a permitir es entender al desarrollo del niño de forma integral. Es decir, no son contradicciones, sino que son distintas visiones. Eso es importante tener en cuenta. Bien, inicialmente vamos a ver el desarrollo como proceso madurativo planteado por Hessel. Él lo que va a decir es que el desarrollo tiene que ver con un aumento de la complejidad, ¿sí? Él lo va a entender así, como ese aumento de la complejidad en la conducta del niño. Y a eso él lo va a denominar como maduración. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de Hessel vamos a hablar de maduración. Él va a decir que la maduración está determinada biológicamente y genéticamente y que la va a entender como un proceso secuencial, constante, continuo, que nos va a permitir, ¿sí?, entender cuáles son las conductas que el niño puede llegar a tener a cierta edad. Entonces, esa maduración, él va a decir que se va a evaluar por medio de lo que es la conducta observable. Esa conducta observable él la va a clasificar en función de si son conductas motrices, adaptativas, personales sociales o del lenguaje. Y a partir de eso, él lo que va a decir es, en función de las conductas que tenga, vamos a tratar de ver en qué grado de maduración se encuentra el niño. Es decir, lo que va a hacer es ver qué conductas se presentan en la mayoría de los niños a cierta edad. Bien, luego tenemos el desarrollo como conducta aprendida, en donde vamos a tener a Watson, a Skinner y a James, que son sus exponentes. Lo que van a decir ellos sí es que la conducta es una respuesta global, holística, secundaria a la acción de factores externos, y ellos en lo que se van a basar es en la conducta aprendida. Es decir, si pensamos en Hessel y en estos autores, en el primer caso íbamos desde adentro hacia afuera, ¿sí? El niño tiene una conducta y nosotros observamos. En este caso lo que vamos a hacer es ir desde afuera hacia adentro. Es decir, nosotros vamos a provocar, ¿sí?, o vamos a estimular al chico para que haga o deje de hacer algo, ¿sí?, que tenga o no tenga cierta conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que van a hacer es tomar esa conducta aprendida como una variable de cambio en el desarrollo infantil. Y lo que van a decir es que esa conducta es modificable a través de refuerzo, que es lo que se va a llamar estímulo-respuesta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que toda conducta es generada y por lo tanto sí va a ser controlada a partir de la manipulación del medio. Bueno, después tenemos Skinner, ¿sí?, que Skinner lo que va a hacer es trabajar también con esta idea de estímulo-respuesta, pero va a agregar el concepto de motivación. Y junto con el de motivación aparece el reforzamiento posterior. ¿Qué es lo que trata de decir con esto? Que las conductas aprendidas van a depender en gran medida de las consecuencias que tenga la realización o no de cierta conducta. Bien. Luego tenemos el desarrollo como cambio en la oretización del cuerpo y en la forma de resolución de conflictos. Acá vamos a tener a Freud, que es el creador de esta visión, ¿sí?, esta perspectiva, que es la que él denomina, o sea, es lo que se denomina psicoanálisis. A partir de esto, sí, él lo que va a hacer es trabajar con la idea de pulsiones, como energía que se deposita en el cuerpo y que en función de cómo se deposite va a determinar ciertas etapas. Entonces aparece la etapa oral, la anal, la fálica, la de latencia, con sus características particulares, ¿sí? No me voy a adentrar mucho en esto porque lo van a trabajar con el equipo de psicología más adelante. Pero bueno, básicamente él lo que va a hacer es estudiar el desarrollo psicológico, pero va a poner el foco en el recorrido que hace el sujeto en la construcción de su personalidad. Y va a decir que este proceso, ¿sí?, se va a encontrar siempre influenciado por las distintas experiencias que haya tenido el niño durante su infancia. Bien, luego tenemos el desarrollo como proceso cognitivo planteado por Piaget. Piaget va a hablar de estadios, entonces él va a decir que según las conductas que tenga y la edad a la que estas conductas se van a desarrollar, va a plantear los estadios sensorio-motriz, de representación preoperatoria, de operaciones concretas, de pensamiento formal lógico. Él lo que va a hacer sí es centrar su estudio en la génesis del conocimiento, es decir, lo que va a tratar de hacer es comprender cómo conocemos.
él va a plantear sí, que el niño tiene un esquema interno y que a partir de ese esquema lo que va a hacer es tratar de dar respuesta a los problemas que se le van a presentar. Inicialmente va a aprender a partir de la experiencia vivida, ¿sí? Luego va a representar simbólicamente, es decir, va a empezar a usar algunos elementos para representar simbólicamente otros que no están. Por ejemplo, con una muñeca representar a la madre que se fue a trabajar, por ejemplo. Luego va a empezar a entender el mundo, va a tratar de generar cierto grado de razonamiento, pero aún no va a tener un razonamiento lógico. Por ejemplo, con la plastilina, si yo agarro dos plastilinas que tienen la misma cantidad de masa y a una la aplasto y la otra la hago una bolita, el niño va a entender que la plastilina aplastada ocupa más espacio que la plastilina hecha una bolita. Es decir, todavía no tienen esa idea de volumen. Pero bueno, con el tiempo va a empezar a razonar lógicamente algunos fenómenos, pero bueno, siempre necesitando que el objeto esté presente. Ya lo que sería el pensamiento formal lógico va a poder trabajar, pero desde el plano simbólico. Es decir, va a poder hacer análisis de distintas situaciones sin que los elementos estén presentes. Bueno, luego tenemos el desarrollo como cuestión de contexto. Acá vamos a tener a Vygotsky y a Bronfenbrenner. Vygotsky inicialmente lo que va a decir es que todo niño va a tener funciones mentales, ¿sí? Que esas funciones las va a clasificar en inferiores y superiores. Las funciones inferiores son la percepción, la memoria, la atención, entre otras. Y las superiores son las culturales. Entonces, él lo que va a decir es que esas funciones mentales superiores, que por lo tanto son culturales, se van a construir a partir de lo que se vive socialmente y de lo que se internaliza de esa vivencia. Y va a proponer que la interacción que hay entre el adulto y el niño va a favorecer esa apropiación de estructuras, en este caso de estructuras adultas, y por tanto va a favorecer el progreso cognitivo. Por eso tenemos esa interacción adulto-niño y esto que yo les marco ahí que es imprescindible para el progreso cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar en claro con esto? Que esas funciones mentales superiores, que son culturales y que necesitan en algún punto una interacción con un otro, lo que nos está tratando de dejar en claro Vygotsky es que esto es un desarrollo en contexto. Entonces, él lo que va a tratar de decir es que a partir de los conceptos de zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial, es, digamos, hasta dónde puede llegar solo un niño y hasta dónde puede llegar con ayuda. Y por tanto, el contexto es fundamental en esto. Bien, luego tenemos a Bronfenbrenner, que creo que ya lo trabajaron con la doctora Caterino. Como para tener una idea, sí, lo que va a hacer él es explicar el desarrollo del niño a partir de su interacción con el contexto. Va a tratar de clasificarlo en sistemas. Entonces esos sistemas van a poder relacionarse entre sí o con el sujeto de forma directa o indirecta. Pero básicamente la idea es la misma que la que plantea Vygotsky, en el sentido de que el desarrollo siempre se da en contexto. Entonces el niño va a estar inmerso en distintos sistemas. Entonces vemos el microsistema, el mesosistema, el exo, el macro. Y todos van a congeniar en algún punto para que se pueda dar de forma completa el desarrollo de ese niño. Bien, por último, la pregunta final sería ¿qué puedo observar yo en un niño? Bueno, no sé si se percataron, pero al comienzo de la presentación decía avenidas del desarrollo. ¿Por qué pusimos ese título? Bueno, porque la idea sería entender que una avenida es como una gran calle y cada gran calle está representada por algunos de los distintos referentes que fuimos viendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación de la conducta observable, tenemos que pensar en Gesell. Cuando hablamos de la respuesta a problemas según esquemas internos o estadios, vamos a hablar de Piaget. Si estamos hablando de influencia del entorno en el que se vive, tenemos que pensar en Vygotsky y en Bronfenbrenner. La conducta inducida por manipulación del medio, o conducta aprendida, vamos a tener a James, a Watson, a Skinner. Y si hablo de energía sexual y erotización, lo que sería el desarrollo psicosexual, voy a hablar de Freud. Bueno, si ustedes también prestaron atención, va a haber cuadritos en cada uno de los esquemas que están pintados de rojo, que es lo que nosotros consideramos que son palabras clave que a ustedes les tienen que hacer pensar en uno o en otro autor. Lo importante de esto es que cuando yo el día de mañana tenga un niño en mi consulta, tengo que entender que ese niño no viene solo con un desarrollo psicosexual o solo con una influencia de su entorno, sino que
hay que entenderlo de forma integral. Y todas estas distintas visiones nos van a nos van a permitir, ¿sí?, integrar el niño de forma completa y no de forma sectorizada. Entonces, de esa forma yo puedo trabajar con todos los problemas que pudiera llegar a presentar, ¿sí? O bien en un niño sano, el progreso que tenga, yo lo voy a poder analizar desde distintas visiones y no sesgarme solo parándome en una. Por eso sí es importante que puedan entender qué es lo que cada autor va a tratar de plantearles en lo que es la comprensión del desarrollo del niño. Bien, por último, estos cuadros que trabajamos con la doctora Caterino buscan ser un resumen de lo que yo más o menos les fui hablando y de lo que van a tener en su material de cátedra. Básicamente les va a servir como para poder sintetizar todo lo que venimos trabajando. Bien, y por último les dejo la bibliografía.